Hola a todos, muy buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente en este espacio en el que podamos compartir, hablar sobre temas de ciberseguridad que tanto nos emocionan. Para nosotros es un gusto que en esta tarde nos puedan acompañar. Gracias por reservar este espacio en sus agendas para que podamos compartir otro tema importante que es específicamente vamos a dar continuidad a un tema que hemos venido hablando. Tenemos nuevamente como invitado a Daniel Suárez, que es nuestro ingeniero experto del equipo de Fortinet. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante y quizás como haciendo una analogía, es como, quizás lo que vamos a hablar ahora es tener un sistema, una fábrica de ciberseguridad en la cual yo pueda ver, monitorear absolutamente todo desde mi punto quizás más fácil de llegada a mi acceso a la red hasta el final de la misma, ¿verdad? Entonces, seguramente vamos a tener muchas consultas, vamos a tener dudas. eh, y lo pueden escribir sin ningún problema en el chat. Por ahí vemos que nos están saludando Beatriz Alvarenga, Carlos Navarrete, Julio Monterrosa, Luis Pacheco. Bienvenidos a todos. Pueden en cualquier manera, en cualquier momento, perdón, escribirnos y hacernos saber sus consultas, ¿verdad? Tenemos, como les decía, como invitado a Daniel Suárez. Así que, Dani, te dejamos listo ya el foro para poder conversar sobre Fortinet Security Fabric. Muchísimas gracias. Solo confirmando si me escuchan bien Sí, y si ven mi yo pantalla. sí, todo súper bien. Perfecto, gracias Natalia. Buenas tardes a todos. Bien, ya me conocen, Daniel Suárez de Fortinet para El Salvador y Honduras. En ese momento estoy poniendo el threat map. No sé cuántos de ustedes tienen conocimiento de que nosotros hacemos esta herramienta, una herramienta en línea que está en nuestros laboratorios de FortiGuard. Si ustedes pueden ver, hay un cuadrito en la parte de abajo que detalla la cantidad de ataques en tiempo real que se están recibiendo en múltiples de nuestros sensores que están desplegados a nivel mundial. Aparece una columna de severidad y aparece la ubicación desde las cuales provienen algunos ataques. Eso es algo dinámico, eso va cambiando. Pero si empezamos a revisar un poco de la información que tenemos acá, y nos podemos analizar, muchos de estos ataques están relacionados con aplicaciones que utilizamos en el día a día. Por ahí logramos ver el IIS, podemos ver PHP, podemos ver Ofimática, Oracle, Web, etcétera. Hay una cantidad de aplicaciones y los ataques están orientados a explotar las vulnerabilidades asociadas a estas aplicaciones. Y por otra parte estamos viendo que hay un nivel de severidad, hay ataques que son considerados altos, hay ataques considerados medios y bajos, y provienen de N cantidad de países de todo el globo terráqueo. Entonces aquí podemos ver interactivamente qué es lo que está pasando. En la práctica, hemos estado viendo las noticias, hemos revisado este conflicto que existe del otro lado del mundo con Rusia y con Ucrania. De hecho, en parte nos ha afectado a nuestro día a día. Si van a poner gasolina, pues los precios son más caros de lo que estaban antes. Si van a comprar comida, si van a pedir algún libro, piden algún paquete y lo traen de otro país, todo el tema logístico o la cadena de abastecimiento se ha visto afectado. Y esto también nos está afectando en el tema de ciberseguridad. De hecho, el Foro Económico Mundial determina que los ciberataques es un riesgo que hay que tenerle mucho cuidado. Hay que prestarle atención tanta como a un desastre natural, como a una pandemia. Esos niveles se considera que los ataques o los ciberataques deben estar siendo controlados. Debemos de implementar mecanismos para mitigar el riesgo, pero sabemos que siempre hay un porcentaje pequeñísimo, pero siempre va a haber un porcentaje de riesgo que necesitamos controlar a través de múltiples soluciones, a través de múltiples controles técnicos, a través de la educación de los usuarios, a través de estrategias de negocio para poder minimizar lo más que se pueda.
y que no vayamos a tener como resultado un impacto en la imagen o la reputación de la compañía, un impacto financiero o un impacto que pueda ocasionar una pérdida del negocio. Entonces ahí necesitamos implementar soluciones que me sirvan para poder controlar todo este entorno o todo este reto en el que nos enfrentamos. La temática que nos trae esta tarde es un poco del Security Fabric. Lo pueden nombrar en corto como Fabric. Al final estamos hablando de lo mismo. Ciberseguridad de mayor rendimiento. Vamos a cómo logramos esto. Es un reto, pero tenemos nosotros una estrategia para que ustedes lo puedan tomar en consideración. No sin antes hacer un repaso de las tendencias de las distintas compañías. Ustedes probablemente tienen muchas de estas necesidades. Ha habido una preocupación sobre tener que habilitar el teletrabajo, el trabajo remoto y poder hacerlo de una manera segura. Hay compañías que tuvieron que reinventarse, se movieron a sus casas, llevaron la tecnología a sus hogares y desde ahí se está generando el negocio, desde ahí continuó. Muchas empresas se quedaron ya en un esquema 100% remoto, otras empresas se han quedado en un modelo híbrido, algunas otras todavía están llegando personal a la empresa, pero eventualmente van a ver el beneficio de hacer teletrabajo y al menos 1 o 2 días en la semana van a contemplar que parte de su plantilla de empleados pueda trabajar de esta manera. Esto a la par de la transformación digital que se aceleró considerablemente por la pandemia. Si no cambiabas, te morías. Muchas empresas lamentablemente quebraron porque no sabían cómo manejar esa transformación digital. Se encontraron ante muchos retos. Otras empresas nacieron, se construyeron nuevos negocios, pero todo eso está muy bien para que avance el negocio. Todo eso está muy bien, pero también los ciberataques se hicieron más sofisticados. Entonces, alguien que esté trabajando desde casa puede representar un nivel de riesgo también para la compañía. Una puerta trasera. Se puede ser una brecha a considerar importantísimo para poder evitar de que la información pues, sea, sea atacada, sea fugada, sea destruida. Y los ciberataques han evolucionado de tal manera que hay amenazas que solo se activan bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el ransomware detecta a un equipo que puede ser valioso, entonces compromete ese activo tecnológico. Y si no es así, entonces se va propagando en la red hasta encontrar el objetivo militar, hasta encontrar ese servidor de base de datos, ese servidor de respaldos, ese CRM, para poder cifrarlo y pedir un rescate en alguna moneda digital, usualmente es Bitcoin. Entonces, necesitamos también nosotros, del lado de la protección, del lado de quienes ofrecemos seguridad, estar un paso adelante y tener los mecanismos necesarios para contener esta clase de ataques. Pero ¿y cómo lo podemos hacer si no tenemos el personal capacitado? Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué tan difícil es capacitar a mi gente para poder llegar a tener una muy buena postura de seguridad? Es difícil, definitivamente no va a ser algo de la noche a la mañana. Hay que estudiar, hay que tener experiencia. No solo es cuestión de administrar un firewall o administrar el antivirus. Tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar estratégicamente, tener una conciencia del negocio, implementar controles técnicos, pero también educar a las personas. Y esto no va a pasar de la noche a la mañana. Por eso es que empresas que son aliadas que se dedican a la temática de ciberseguridad son tan importantes porque se convierten en un brazo extendido de todas las empresas para poder asegurar sus activos tecnológicos. Y a nivel mundial tenemos una brecha considerable de un 73% de organizaciones que al menos en alguna ocasión han recibido un ataque, de los cuales quizás se enteraron y ya en sí, y no hablar de aquellas empresas que no ni siquiera se enteraron, ni siquiera se dieron cuenta que fueron vulnerados y cuando ya es bastante tarde ya pues toca solamente paliar las consecuencias. Y esto es también producto de que no hay un personal suficientemente capacitado para poder administrar todas las temáticas de ciberseguridad. Estos son los retos, esto es lo que dicen los clientes,
Ustedes díganme, ¿es cierto? Dicen que el 53% de las empresas eh, tienen una, digamos, una preocupación en términos de tener poca visibilidad. ¿Es así? 46% no tienen el suficiente control, 39% no tienen el staff requerido para poder afrontar esas amenazas. Hay un 35% de empresas que opinan que es demasiado caro. Implementar soluciones no es cosa de acercarse $5 o $10 y empezás a desplegar todos los mecanismos de seguridad. Representa un presupuesto que hay que irlo viendo con tiempo y hay que pedírselo a la alta dirección, pero también hay que saberlo, hay que ir a saber venderlo. Y ellos tienen que estar conscientes de que es necesario hacer esta inversión. Pero muchas veces nos afrontamos con crisis económica, que no es tan fácil tampoco estar sacando grandes cantidades de dinero, poniendo equipos por todos lados y al final que no sean lo suficientemente efectivos. Entonces, Fortinet, como una compañía de ciberseguridad, muy conocidos por nuestro Fortinet, por nuestro Next Generation Firewall, eh, ya eso es, digamos, un control más dentro de un ecosistema de ciberseguridad. Ahora tenemos que ir más allá. Al centro de esta estrategia, pues es toda la tecnología que nosotros desplegamos. Nuestra visión es entregar una visión holística de la superficie de ataque, es decir, tener la visibilidad necesaria, tomar las métricas, mejorar constantemente y desplegar controles desde el borde en el endpoint, desde el borde de la red, desde el borde del perímetro, desde el borde de la nube y todos los bordes que vayan apareciendo producto de esta transformación digital, porque ya no es voy a la empresa, trabajo ahí, entonces solo pongo un firewall para proteger el perímetro y ya estoy tranquilo. No, tenemos que ir pensando en dar un paso más allá. Entonces, ¿qué pasa si mis empleados se conectan a una Wi-Fi pública en el aeropuerto, en el café, en su casa? ¿Cómo afrontamos esas amenazas? Cuando acceden a la organización a través de VPN, estamos asegurando lo suficiente ese control de acceso. Entonces, todas estas son inquietudes que nuestras tecnologías les ayudan a solventar. Entonces, acá tenemos nosotros desarrollar soluciones en torno a redes seguras, en torno a acceso de cero confianza a la red, que es una estrategia no tan nueva, pero que sí cada vez vamos a tener que implementar con más fuerza, porque ya no podemos confiar en las redes internas. Ya no podemos decir, las redes internas, como está detrás de mi firewall, entonces están protegidas, no pasa nada. Existen amenazas que infectan un equipo y un equipo empieza a infectar otro de manera lateral, de manera paralela, y ese problema se va haciendo cada vez más grande. A veces no tenemos la visibilidad necesaria, entonces Fortinet con el Fabric plantea tener esa visibilidad. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, pueden tener la mejor tecnología implementada en la compañía, y se puede colar un ransomware. Pero ¿cómo nosotros vemos ese tráfico? ¿Cómo podemos ser conscientes? ¿Y cómo le podemos hacer frente? A través de la integración de estas tecnologías. Tenemos equipos que pueden hacer la labor del equipo de monitoreo de red o NOC o del equipo de monitoreo de seguridad SOC, mucho más sencillo, mucho más fácil. Y garantizar los tres principios, los pilares fundamentales de la seguridad, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Así hemos construido esas soluciones. Así es el Fabric, alimentados por un centro de inteligencia de amenazas. ¿Vieron al inicio el threat map? Ese threat map está en nuestro FortiGuard. FortiGuard es un conjunto de tecnologías, procesos, personas en las que investigamos constantemente amenazas conocidas y desconocidas y alimentamos la base de Fortinet a nivel mundial. O sea, con esta información nosotros complementamos nuestra oferta técnica de ciberseguridad. Entonces, de nada me sirve tener un equipo que no se está actualizando porque las amenazas cambian cada segundo, cada minuto. En cuestión de minutos se puede materializar un ataque. Entonces, muchas de nuestras tecnologías están alimentadas con FortiGuard para entregar el mayor beneficio en temas de protección. Y no podemos hacer nada en un entorno tan complejo, teniendo muchas consolas, no podemos evitar
que se vuelva un poco difícil la administración. De hecho, pueden tener la mejor tecnología implementada, ya sea Fortinet o de terceros, y puede complicarse la situación de tal manera que dejamos políticas abiertas. Entonces, al dejar políticas muy abiertas, damos la pauta de que una amenaza se cuele y pueda ocasionar un problema en la red. Entonces, hemos creado tecnologías que ya tienen embebidas inteligencia artificial, machine learning, para poder actuar en consecuencia, para que puedan tomar una decisión en base a una serie de condiciones predefinidas por nosotros, es cierto, pero en base a la inteligencia artificial, poder detectar las amenazas y proceder a hacer el bloqueo respectivo cuando están durmiendo, en la madrugada, cuando están comiendo con su familia, en el fin de semana, que la tecnología trabaje y pueda complementar esa labor que hacemos de proteger cada uno de los activos. Entonces, pensemos en el Fabric. El Fabric es esto, la visibilidad, la integración y la automatización. Pero, ¿qué dice un tercero? Gartner. Gartner es muy conocido por los cuadrantes mágicos en donde muchos de nosotros revisamos para ver quiénes son los líderes, quiénes son los visionarios y cómo podemos tomar una decisión de compra basado en una información que me dice un tercero. En este caso, Gartner libera una serie de eh, sugerencias, una serie de precaución. Bueno, te dice precaución con este vendor porque lo hace de tal manera, o estas son las fortalezas. Y como Fortinet, nosotros hemos participado en muchos cuadrantes mágicos. De hecho, en temas de Network Firewall somos líderes. En One Edge Infrastructure o SD-WAN también somos líderes. Entonces, estamos muy familiarizados con este trabajo que hace Gartner respecto a la investigación de las capacidades de distintos vendors y cómo se encuentran posicionados también en el mercado. Asimismo, hay un concepto que lo vamos a empezar a escuchar bastante, si es que no ya lo exploramos, y es el Cybersecurity Mesh Architecture, o una arquitectura de ciberseguridad en Maya. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hay varios cuadritos de colores, cada uno de ellos representan distintos controles técnicos. Por ahí ven un WAF, Web Application Firewall, un IDS IPS, un sistema de prevención de intrusos, un sistema de protección de correo electrónico, un sistema para poder proteger la navegación, un sistema para poder proteger aplicaciones en la nube, un sistema para evitar la fuga de información, etc. Entonces tenemos una gran cantidad de consolas para poder hacer labores específicas, pero ¿qué pasa en la práctica? La única forma para poder unificar la información de cada una de esas plataformas es a través de un CIEM. Y si no tienen un CIEM, hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso. Porque sin un CIEM, entonces las consolas están separadas una de la otra. Incluso pueden ser distintos vendors. El firewall puede ser de un fabricante X, el IPS IDS de un fabricante Y, el CIEM de otra marca, etcétera, pero no se hablan uno con otro. Entonces, este es un reto, porque aunque tengan la mejor tecnología desplegada en los distintos bordes que hemos conversado, no me sirve de nada si una amenaza va a aprovechar entrar por la puerta trasera, por un punto ciego o por uno de estos controles que no fue lo suficientemente bien configurado, no está bien actualizado, y ya está que nos echaron abajo la red, nos infectaron de ransomware, nos generan problemas de disponibilidad de nuestra infraestructura y por ende le pega al negocio, ¿no? Porque nosotros lo hacemos para proteger al negocio, para que el negocio continúe su operación y, bueno, que siga el estado actual de las cosas. Pero si no tenemos la capacidad de poder compartir esa inteligencia, no me sirve que ponga productos líderes en mi red o líderes en temas de ciberseguridad desplegados en las máquinas de los usuarios. Y al final es inteligencia que no se comparte o no se tiene control de las identidades, se carece de una gestión centralizada, entre otras cosas. ¿A qué se parece esto? El Fabric. El Fabric se parece mucho al mesh que promueve Gartner. O sea, esa malla de ciberseguridad, nosotros ya lo estamos haciendo con nuestro Security Fabric, no es algo nuevo, venimos haciendo desde hace 10 años.
integrando y mejorando nuestras tecnologías. Entonces, podemos alinearnos a la estrategia de tener una malla de ciberseguridad, sí, y ya estamos listos para poder ayudarles en ese proceso. Pueden estandarizar las tecnologías para proteger desde el endpoint hasta la nube. Entonces, en ese mismo orden, bueno, de hecho acá está la gráfica de las distintas mejoras que hemos venido haciendo en nuestro Fabric en los últimos 10 años. Por ahí está en el 2020, entre el 2020 y 2021, temas de Zero Trust, Network Access. Entonces, hemos evolucionado considerablemente, se han agregado múltiples funcionalidades. Ya no somos una compañía de firewall, somos una compañía de ciberseguridad. Y como tal, nosotros proveemos de tecnologías para poder tener redes seguras, para poder establecer una estrategia de Zero Trust, Network Access, para poder proteger a la nube pública, a las nubes privadas y poder complementar toda esta labor a través de una inteligencia de amenazas con FortiGuard y productos que me puedan centralizar la gestión, me da analítica también de todo lo que estoy implementando a través de herramientas de NocoSOC. Así es como lo estamos haciendo. Pensamos que tenemos que integrarnos también al ecosistema existente. Hay distintos fabricantes que tienen, digamos, cierta información que también puede integrarse a esa estrategia de Cybersecurity Mesh. Nosotros tenemos una integración, tenemos un ecosistema de integración abierto a través de las APIs, son más de 450. Ahí pueden ver múltiples logos que son conocidos. Entonces podemos integrar nuestras tecnologías para poder aprovechar aún más lo que ustedes ya tienen. Entonces, así es como se ve el mesh de Gartner. Aquí vamos a ver gestión centralizada, gestión de alertas, de implementación de playbooks, de analítica, de identificación de usuarios, de seguridad de correo, de aplicaciones web, de control del perímetro, de control de seguridad en el endpoint, entre otras cosas. Y se ve complejo. Si fuera la primera vez que veo un cuadro como este, sí me asustaría. Pero ya Fortinet ya trabajó en esa integración, ya manejamos una malla de ciberseguridad con nuestro Fabric. Entonces, solo basta pues, empezar a ver cuál va a ser la estrategia de implementación. No tiene que ser todo de una sola vez, se hace por fases. Veamos un poco de las arquitecturas que podrían ustedes tomar. Este es un ejemplo en el que tenemos una arquitectura en donde aprovechamos las capacidades de FortiGate para poder hacer, además de Next Generation Firewall, SD-WAN, que es la posibilidad de poder interconectar distintas sucursales y también conectarme a aplicaciones en la nube con distintos tipos de enlaces WAN, corporativos, enlaces privados, LTE, etcétera, y poder hacerlo de una forma dinámica y automática. Entonces, por esa parte, tenemos un equipo del lado del data center en donde tenemos implementado SD-WAN, tenemos las capacidades de Next Generation Firewall, que son proveer la visibilidad y control del tráfico en la red, poder filtrar a los usuarios, evitar que accedan a sitios de alto riesgo, evitar que el malware se pueda propagar por el perímetro y también utilizar tecnologías para poder afrontar las amenazas avanzadas. También tenemos un FortiCM para poder proveer correlación de eventos, la analítica necesaria y los reportes que les van a ayudar a ustedes a personalizar sus políticas internas, poder tener la visibilidad necesaria para poder saber el next step. Alimentado con inteligencia de amenazas, alimentado desde nuestro FortiGuard. Si parte de su estrategia es establecer redundancia, pues, ustedes pueden hacer el plan de continuidad del negocio y tenemos tecnologías que le pueden ayudar a habilitarlo. Tecnologías como balanceadores de carga, como FortiADC. SD-WAN, de hecho, puede utilizarse también como parte de esa estrategia. ¿Qué más vemos de este lado? Por Internet se establece conectividad con las sucursales remotas, con las distintas branches. Nosotros promulgamos las redes seguras y promulgamos el Secure SD Branch, que se traduce a tener un firewall con switches y APs y todos funcionando como una sola cosa para poder facilitar las tareas de administración, la visibilidad y control y utilizar SD-WAN para conectarse con el data center.
con el data center principal. Entonces vamos desde la sucursal al data center. Pero no lo podemos hacer si solamente nos preocupamos por conectividad. Entonces aquí hay elementos que yo puedo desplegar también en las sucursales para controlar si hay, por ejemplo, ataques, si hay malware, si tenemos que delimitar la navegación de los usuarios para que no se coman todo el ancho de banda, para poder detectar amenazas avanzadas. Y puedo interconectar las sucursales a través de distintos medios. Lo podemos conectar a través de un MPLS, sí, es lo típico. Lo podemos conectar a través de una VPN por internet, puede ser un enlace corporativo, puede ser un enlace residencial, o podemos conectar una SIM card al equipo. De hecho, tenemos modelos que soportan SIM cards para poder tener, digamos, un tercer enlace de backup por la parte móvil. Y se establece el túnel y es un mecanismo para tener resiliencia también en las conexiones. Tenemos una solución que se llama FortiExtender también que podemos, de hecho, convertirlo en una interfase más de un FortiGate en la sucursal para poder hacer ese tipo de conexión móvil por 3G o 4G. Entonces, podemos establecer múltiples controles en esta arquitectura. Veamos uno más. Y conectado al data center con otras sucursales a través de MPLS, pero también utilizamos IPsec, ¿no? Una VPN por IPsec. También tenemos FortiGate de ambos lados como el corazón del Fabric. A partir de FortiGate podemos nosotros agregar switches y APs. Tenemos una gama de FortiSwitches, tanto de acceso como data center, y una gama de FortiAPs de distintas densidades, desde baja, mediana hasta altas densidades, que pueden ser ubicadas también en entornos distribuidos o campus, y podemos aprovechar al máximo la capacidad que tiene FortiGate como una controladora de switches y APs. ¿Ven por dónde voy? Por la parte de simplificar las redes, y esa simplificación se traduce a tener una curva de aprendizaje que no sea tan inclinada, a poder tener mayor control de lo que está pasando y a poder pensar en ser más escalables. ¿Qué más tenemos por acá? Un FortiClient MS, que es un cliente de protección a los usuarios. O sea, las máquinas deberían de estar protegidas siempre con antivirus, es cierto, pero en un esquema de Zero Trust Network Access tenemos que ir pensando en qué nivel de vulnerabilidades puede tener el equipo. Si este equipo tiene alta o vulnerabilidades críticas y se conecta a mi red, no representaría un problema, no representaría que podría llegar a ser comprometido y de ahí un ciberatacante puede entrar a mi data center y escalar privilegios. O sea, a través de FortiClient yo tengo ese control. Puedo verificar un inventario de aplicaciones que tienen los equipos, ya sea que se encuentren dentro o fuera de la red. Puedo establecer una estrategia de Zero Trust Network Access en la que si el equipo no cumple con la postura mínima de seguridad, no se conecta. Entonces, si cumple, pues muy bien, se conecta a sus aplicaciones sin problema. Pero si representa un problema a la disponibilidad, a la confidencialidad e integridad, pues lo vamos a evitar. A través de VPNs, sí, es cierto, el tráfico es cifrado y podemos asegurarlo, pero tenemos que ir pensando más allá. Entonces, en FortiClient se puede complementar con un manejo centralizado de la autenticación, con FortiAuthenticator. Y aquí podemos ir pensando en utilizar algo que se llama Two-Factor Authentication, doble factor de autenticación, token. Entonces, si las credenciales del usuario las roban y quieren acceder a la red, pues van a depender de un segundo factor, una segunda contraseña para hacer efectivo ese acceso. Entonces, esto lo podemos gestionar de manera centralizada desde FortiAuthenticator. Y si queremos tener conciencia del tráfico, queremos tener a la vista dashboards, verificar si hay riesgos altos, queremos sacar un informe de quién está consumiendo más ancho de banda en el día o qué usuarios están generando tráfico por las noches o madrugadas. Lo podemos hacer a partir de FortiAnalyzer
y poder verificar si realmente se está cumpliendo la política de seguridad de la información o no. Entonces tengo ya data tangible, ya puedo tomar decisiones informadas a partir de este equipo. Y así podemos ir hablando de los distintos elementos que podemos ir implementando. Tenemos un NAC, por ejemplo, para poder controlar cómo se conectan los usuarios externos, los invitados, los consultores, si están conectando equipos de IoT, si están pegando por ahí un Google Home, si están conectando una Alexa, si están conectando equipos a la red que quizás tengan vulnerabilidades y nosotros no sepamos porque simplemente los conectan. Una tablet, un smartphone, pueden tener vulnerabilidades que yo no puedo estar controlando. Es demasiado trabajo. Entonces necesito tecnología que me empodere para poder realizar esa labor. Entonces el Fortinet se encarga de eso. Sigamos viendo por acá algunas arquitecturas. Esta está enfocada en la detección y respuesta de Daniel, incidentes. ¿Sí? solo tengo, antes que pasemos a ese tema, porque es súper interesante todo lo que hasta el momento hemos Claro. visto y creo que es el sueño de alguien encargado del área de IT, ver todo esto en un solo una sola herramienta de monitoreo y que te dé mucha información, que tú puedas correlacionar eventos y en general ver cómo está la salud de tu red. Tú, dentro de la experiencia que tienes, ¿has podido identificar si otros proveedores carecen o poseen este sistema de integración similar al Security Fabric? ¿O digamos, qué otras ventajas puede tener la marca versus otros pares tuyos en el mercado, verdad? Ok, gracias por la pregunta. De hecho, con el mesh, con el Cybersecurity Mesh de Gartner, muchos vendors han vuelto a redefinir su estrategia. Algunos están comprando compañías o otros están haciendo modificaciones en el diseño, codificando para poder llegar a lo que Gartner llama la malla de ciberseguridad, que de hecho Gartner no dice que es algo que lo vamos a hacer en el 2022, es algo que para el 2024 la mayoría de vendors debería de tener. Entonces, ya Fortinet ya tiene un avance importantísimo porque ya este Fabric, ese mesh, ya lo venimos trabajando desde hace ratos. Lo único que tienen que hacer es trazarse el plan y empezar a hacer el despliegue por fases. Los elementos ya están disponibles acá. Hay vendors que les van a ofrecer firewall, por ejemplo, pero no te ofrece switches y APs. Entonces, la parte de acceso consideramos que es sumamente importante tenerla integrada, tener la visibilidad de lo que está pasando ahí, precisamente porque hay amenazas que atacan de manera lateral. Entonces, a nivel de switches, yo no tengo conciencia porque no llega el tráfico hasta el firewall. Entonces, a nivel de switches puede estar pasando una serie de ciberataques que no somos conscientes, pero que nuestro Fabric contempla conectar switches y APs como una extensión del firewall y por lo tanto tener esa visibilidad, ese control. Entonces, si hay un ataque de ese tipo, nosotros lo contenemos desde FortiGate, pero no nos quedamos ahí, vamos más allá, vamos al endpoint. Por eso les hablaba de FortiClient, ¿verdad? Para poder proteger también a los usuarios, ya sea que estén dentro o fuera de la red. Vamos más allá en temas de fortalecer el control de acceso con el NAC, con el centralizar bitácoras de las plataformas Windows, Linux, una solución agnóstica a la marca como es FortiCM y podemos fortalecer todavía más la estrategia de inteligencia de amenaza con FortiSOAR. Entonces aquí es de que nos sentemos a diseñar qué es lo que tienen actualmente y hasta dónde queremos llegar. Pero con el portafolio de Fortinet podemos entregar esa malla de ciberseguridad y esa realidad, de hecho, de esta estrategia. Gracias, Daniel. Muy interesante, sin duda. No sé si hay alguna consulta más de la audiencia. De momento no. Creo que podemos pasar al siguiente tema. Avancemos. Gracias. Perfecto. Entonces, ya vimos algunos elementos acá, ya hablamos del firewall, ya hablamos del CIEM, del NAC, de los switches, de los AP, pero todavía hay más. Y tampoco se trata de desplegar productos a lo loco, o sea, no se trata de empezar a comprar cajitas y ya sentirse seguro, porque tampoco no es ese el objetivo. Realmente tenemos que partir de una estrategia global, o sea, es ver el bosque completo y luego empezar a ver la táctica para poder atacar donde estoy deficiente.
Puede ser que ya tengamos muchos avances en temas del perímetro, temas de cloud, temas del acceso a la red, pero también podemos tener carencias en otros sectores, por ejemplo, el endpoint. Y hoy más que nunca, que el endpoint es móvil, necesitamos tener la visibilidad y control necesario para poder contener también los ataques que están dirigidos a esta clase de activos. Entonces acá podemos hablar de FortiDR como una tecnología que es, para empezar, es sin firmas. O sea, no dependemos de una base de datos de malware para poder detectar las amenazas. Y aquí ya estamos hablando de ese tercer pilar del Fabric, que es la automatización. O sea, a través de técnicas de Machine Learning yo puedo detectar que el comportamiento de un determinado software es malicioso y la tecnología puede tomar la decisión de contenerlo. Si es ransomware y empieza a cifrar el equipo, FortiDR le hace rollback y detiene esa amenaza y evita que pueda expandirse en la red. Entonces, aquí vamos a un nivel mucho más avanzado de ciberseguridad. Es un nivel de madurez que vamos a ir desarrollando producto de que ya venimos pensando en varios de los controles que tienen que estar implementados sí o sí para poder dar los siguientes pasos de mejora continua. Y son elementos que están integrados unos con otros. Entonces yo puedo aprovechar los logs del EDR para el CIEM, para que podamos tener la visibilidad a través de los informes, a través de las políticas de correlación de eventos. Queremos ir más allá. Hay amenazas que necesitamos controlarlas en un entorno especial o sandboxing. Entonces tenemos tecnologías que pueden realizar ese trabajo. FortiSandbox. FortiSandbox es una tecnología que quizás en el pasado era privativa de los vendors de antivirus. O sea, para poder liberar una vacuna era necesario saber el comportamiento del malware y lo hacían en un entorno aislado, un sandbox, y detectaban su actividad maliciosa. Pero no podríamos trabajar de esa manera porque no es eficiente. Entonces ahora necesitamos implementar soluciones de sandboxing en nuestra red. Es cierto, algunos de nuestros clientes que ya tienen FortiGate ya experimentaron los beneficios de tener un sandbox en la nube. De hecho, con FortiGate podemos integrar algo que se llama FortiSandbox Cloud. Pero en un nivel de madurez tenemos que ir pensando en traernos el sandbox a nuestra red y poder utilizarlo también para compartir esa inteligencia entre distintos elementos que yo tengo desplegados para tener, número uno, granularidad, para tener mayor control de lo que está pasando. Si un archivo se está emulando, si yo utilizo la parte de Sandbox Cloud, para mí es una cajita negra. O sea, o es malicioso o no y se actualiza la base de datos de antivirus del equipo. Pero si yo quiero ir más allá y yo establezco un sandbox en la premisa, bueno, puede ser un equipo físico o virtual, yo puedo conectar acá mi firewall, puedo conectar mi WAF, ¿no? Mi FortiWeb, puedo conectar mi solución de protección de correo electrónico, FortiMail, puedo conectar mi protección del endpoint, FortiClient, y tener centralizada la detección de las amenazas avanzadas. Entonces, para aquellas amenazas que hoy por hoy no existe una firma en la base de datos de antivirus, pues lo vamos a generar a partir del sandbox, que ya está preparado para poder entregar la información acerca del comportamiento que puedan tener ciertos archivos, ciertos equipos, ciertos archivos, ciertos tipos de URLs, y que esa información me sirva para alimentarme a todas las soluciones que yo tengo implementadas en la red. Entonces, esa es una arquitectura extendida que tiene su enfoque en la detección y respuesta del endpoint. Entonces, es el next step también que tenemos que realizar. Algunos casos de éxito, ahí les va a sonar conocidos, varios de ustedes. Juanmi, que es un caso de éxito que de hecho lo pueden consultar en nuestro sitio de fortinet.com, en la parte de customers. Con ellos implementamos nuestro Fabric. Es un caso en el que yo los invito a leerlo. Está disponible de manera pública, en la que aquí el elemento diferenciador fue un producto en nube que tenemos que se llama FortiGCLB para poder balancear data centers.
Entonces, si ustedes tienen una estrategia de continuidad del negocio y quieren que nosotros los apoyemos, tenemos soluciones como FortiGCLB, como FortiADC, que les puede servir para llevarlo a cabo. Otro caso de éxito es Copa Airlines en Panamá. Ellos lograron obtener el 50% de ahorros en costos implementando nuestras soluciones de SD-WAN. Entonces, le invito a que lo revisen. Eh, SD-WAN es una tecnología que quizás no se le ha sacado el provecho que amerita. Verifíquenlo. ¿Tienen alguna pregunta respecto a cómo funciona? Pues ya tienen los contactos para que podamos generar una reunión y profundizar, pero SD-WAN es una tecnología que vamos a tener que utilizar sí o sí porque necesitamos que los servicios siempre estén disponibles. Entonces necesitamos tener mecanismos que puedan hacer ese trabajo dinámico de interconexión entre sucursales y de conexión hacia la nube pública o hacia aplicaciones en Internet y que tenga que se traduzca una buena experiencia del usuario. Entonces, este es uno de los beneficios de SD-WAN. Y para terminar, bueno, acá tenemos al Mesh de Gartner, equivalente al Fabric. Entonces, aquí podemos hablar indiferentemente de ambos porque justamente estamos alineados con esa visión. Me gustaría compartirles, antes de concluir con la presentación, una pequeña demo. Este es FortiManager. FortiManager es uno de los elementos importantes en ese proceso de integración con el Fabric. Desde FortiManager yo administro de manera centralizada mis FortiGates, mis FortiSwitches, mis FortiAPs, FortiClients, puedo tener la información de mis FortiClients, puedo tener integrado FortiAnalyzer desde una sola consola. Y con eso puedo tener también un mayor control. Por ejemplo, en esta consola tengo acá algunos dispositivos conectados que pueden estar geográficamente en distintos lugares. Solo necesitamos garantizar la conectividad del firewall que estamos desplegando hacia FortiManager. Y si yo quiero realizar algún tipo de configuración directa en el equipo, no tengo que movilizar personal hasta el sitio para poder realizarlo, sino que desde acá yo tengo acceso a poder ver mi nivel de licenciamiento, cómo se encuentra en cuanto a rendimiento interno, si voy a hacer una configuración de ruteo, si voy a configurar alguna política de seguridad, lo hago desde FortiManager. Entonces aquí yo puedo tener un set de políticas estándar que puedo aprovisionar a N cantidad de sitios. Eso es parte también de lo que SD-WAN me permite, en la que yo puedo tener un sitio central y múltiples sucursales interconectadas, pero para administrarlas no me voy a ir uno por uno, sería demasiado trabajo. Entonces, para eso tengo a FortiManager. Y FortiManager también tiene la integración con FortiAnalyzer, que es un elemento de analítica para poder ver las amenazas, para poder ver qué tanto ancho de banda están consumiendo, para poder saber el tráfico, qué destinos se están conectando, si hay algún malware detectado, si se está yendo a conectar a una IP maliciosa. Entonces yo puedo utilizar elementos gráficos para poder conocer qué es lo que está pasando. Si viene tráfico de algún país. ¿Vieron el threat map al inicio? Pues aquí podemos tener un threat map de su propia red, o sea, de su propia compañía. Aquí podemos revisar también los logs de las VPNs, ¿no? Si hay VPNs de cliente sitio, de sitio a sitio. Si ustedes quieren revisar, qué sé yo, por ejemplo, que hay algún problema y alguien no se puede conectar, pues lo primero que tengo que hacer es venir acá a revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y si ocurren eventos, pues yo los puedo identificar a través de los dashboards. Entonces acá puedo venir a investigar, bueno, qué motor fue el que detectó la amenaza. En este caso puede ser el control de aplicaciones, el antivirus, entre otros. Puedo emitir informes. Me interesa, por ejemplo, conocer el top 10 de aplicaciones que más utilizan los usuarios y que representan mucho ancho de banda. Entonces yo puedo generar los informes para poder luego definir si modificar o tunear mi firewall o mis políticas
y, y hacerlo más optimizado. También si tienen API switches, lo pueden gestionar desde acá, desde FortiManager. Entonces pueden tener N cantidad de switches y APIs conectados y tener una configuración estándar desplegada desde acá. Quieren administrar las actualizaciones de todos sus equipos, el FortiManager es prácticamente su equipo de actualización interno, desde el cual se provee a toda la base instalada y ahorran mucho de ancho de banda al hacerlo de esta manera, ¿verdad? Este es un pequeño Gracias, ejemplo Daniel. de lo que podemos hacer con el PAN. Sí, Tenemos un par de consultas sobre este tema. Uno es claro. estas interfaces de control, ¿desde dónde se ejecutan? Es para proteger nuestros bienes informáticos. ¿Desde dónde tú las estás controlando, estas interfaces? Ok, bueno, aquí me remito a la arquitectura, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte, yo tengo el data center a la izquierda. Entonces yo aquí despliego múltiples elementos de gestión. Entonces FortiManager en este caso debería de estar acá. FortiAnalyzer debería de estar acá en el data center del cliente. Y yo me puedo conectar por web, ¿verdad? Establezco la política de acceso para poder llegar hasta él. Y tengo que garantizarle también de que FortiManager pueda llegar a los demás equipos que se encuentran desplegados geográficamente y que yo pueda administrar. Excelente. ¿Y qué nivel de carga tendrán los equipos finales con estos controles? Es decir, no va a ser para nuestros equipos un software pesado, por así decirlo, que nos consuma Ujú. muchos recursos. Esa es una preocupación bien común, ¿verdad? Y es válida totalmente. Y creo que hemos tenido malas experiencias en el pasado con ciertos antivirus que nos han dejado la máquina sumamente lenta. Entonces, la idea de trabajar un Fabric es que también no afectemos los recursos. De hecho, en nuestra visión es entregar redes seguras, pero que sean redes eficientes, redes rápidas. Y en la parte del endpoint, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Las soluciones que sean lo más ligeras posible. Es cierto, son varios agentes. Que desplegas un agente de FortiClient, que desplegas un agente de FortiDR. Es cierto, son dos soluciones en un solo equipo que en apariencia pueden ser que me esté consumiendo mucha memoria y el equipo se va a poner lento, pero en experiencia no es así. De hecho, hacerlo de esa manera es lo mejor para poder controlar a los endpoints que no tenerlo. Entonces, al momento de ellos interconectar o consumir la información de la empresa, se agradece que se haga de una forma segura. Entonces, y la única manera que tenemos de hacerlo es a través de agentes, ¿verdad? Pero en efecto, nuestras tecnologías son ligeras y bueno, si tienen alguna inquietud y tienen un proyecto del lado del endpoint, podríamos revisarlo y podrían también probarlo. Excelente. Gracias, Dani. A la- ¿Alguna otra consulta que esté por ahí? De momento no tenemos otra consulta. Creería que definitivamente el material que tú nos has dado hoy es muy, muy interesante. Es de trabajarlo, como tú dices, ¿verdad? Por fases, quizás vamos a entrar ya en contacto con los que estuvieron hoy en nuestra sesión para identificar puntualmente qué necesitan hacer con el plan de ciberseguridad tanto a corto como a mediano plazo y cómo podemos ir avanzando en la construcción y co-creación de esta solución, tanto ustedes como nosotros y ellos, ¿verdad? Em, Claro. claro, si tuviera alguien de la audiencia alguna duda, alguna consulta, pues puede hacerlo a través del chat o puede también escribirnos al correo ventasSV@iw.com, contactarse también con su asesor comercial o también contactarnos por medio de las diferentes redes sociales que ponemos a su disposición, ¿verdad? Puede encontrarnos por medio de Facebook, Twitter, LinkedIn o también escribirnos o contactarnos en nuestro sitio www.iw.com.sb. En todas nuestras redes sociales nos van a encontrar como @IW El Salvador. Para nosotros será un verdadero gusto poder acompañarles
en todas las estrategias que tengan de ciberseguridad. Nos emociona, nos apasiona poder resolver una situación y al final resolverla, ¿verdad? Tenemos una pregunta más. Las aplicaciones y permisos que se Perfecto. ejecutan en cada equipo, ¿qué tan afectadas se verían al implementarse estas herramientas? Ok, eso está en relación a la consulta que me hicieron anteriormente respecto al performance, si se vería afectado. En experiencia, pues realmente es muy poco memoria, muy poco consumo de CPU, ¿verdad? Que pues te da seguridad, pero tampoco te impide estar trabajando como normalmente se hace, ¿verdad? Entonces, ahí la invitación es que revisemos el proyecto y si es necesario evaluar la solución, pues estamos abiertos a que lo puedan hacer, ¿verdad? Y tenemos un aliado también con el cual podemos ir trabajando eh, una propuesta. Daniel, alguien me pregunta, no acá en el foro, pero afuera, Ok. si él tiene otra marca de firewall y quisiera moverse a Fortinet, ¿qué tipo de acompañamiento das para hacer la transición y durante la implementación? ¿Cómo nos puede apoyar Fortinet en este caso? ¿Es Bueno, complicado? sí, ¿Lo de ve hecho fácil? nosotros trabajamos a través de partners. Entonces, de hecho, nuestro compromiso como fabricante es que nuestros partners se encuentren certificados con el NS4, al menos cuando es una implementación de firewall, o certificaciones de los demás productos a implementar, NS5, NS6, NS7, para que pueda tener éxito. ¿Verdad? Del lado de Fortinet tenemos un área de servicios profesionales que si vemos el partner si tiene personal, pero tal vez necesita un apoyo adicional o más bien el cliente solicita que sea directamente fábrica quien implemente un proyecto, lo podemos hacer. Solo es establecer un alcance y hacer una propuesta de professional services para que se asigne un ingeniero y se proceda a hacer el trabajo. Excelente. Gracias, Daniel. Bueno, hemos concluido con la sesión de este día. Queremos agradecer a todos los asistentes a la sesión de esta tarde. Gracias por reservar este espacio en sus agendas. Muchas gracias y nos veremos pues próximamente cuando podamos compartir otro tema acerca de ciberseguridad. Muchas gracias a todos y pasen una feliz tarde. Saludos, buenas tardes. Gracias.